Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. ¿Qué se puede decir, opinar sobre la semana que termina? Gustavo, buenas noches, un saludo para ti y para nuestra audiencia. Pues ha sido una semana de altos y bajos. Creo que hay que partir de lo positivo, de lo bueno, lo que ha hecho la Corte Constitucional a propósito del dictamen de este veto mixto que envió el Ejecutivo, recordarás tú, a propósito de las reformas de la Ley de Comunicación. A través del magistrado, del juez Enrique Herrería, que como algunos recordarán, siempre estuvo apoyando la causa de la defensa de libertad de expresión y atacando precisamente esa ley de comunicación que se aprobó en 2013, ha llegado a un dictamen que, utilizando principalmente estándares internacionales, pone límites reales a esos abusos que algunos políticos quieren cometer al consagrar legalmente disposiciones que establecen censura, límites a los medios de comunicación o incluso cuestiones tan absurdas como las que en su momento discutimos del derecho a la verdad. Así es que en buena hora por este trabajo de la Corte Constitucional, que creo que es lo positivamente más destacado de la semana. No Del otro deja lado, de ser un acierto del gobierno la forma final en que se encaminó esto. yo prefiero, Gustavo, esperar al resultado final, por eso destaco únicamente el trabajo de la Corte. No nos olvidemos que en este momento este dictamen va a la Asamblea Nacional, una comisión tiene 15 días plazo para arreglar el veto y ajustar el texto normativo para que pueda ser incluido en agenda 5 días después de la entrega formal del informe y decidido por los 137 legisladores. Pero Hasta no ver el pero los resultado final. límites, el ámbito de acción, de alguna manera se han estrechado. Por supuesto, se han estrechado, pero conociendo a nuestros representantes que no dejan de sorprendernos, yo prefiero esperar al resultado final para ver si es que efectivamente el camino optado por el gobierno nacional es el correcto. Destacado lo de la Corte, insisto, que ha hecho un trabajo, además decidido por unanimidad, a la altura de la garantía, de la promoción y de la protección de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Bien, vamos con el resto. Te decía, lo negativo, la palabra del presidente, una palabra que vale muy poco, una palabra que los ecuatorianos definitivamente han decidido ya no creer, porque anuncios oficiales, por ejemplo, a propósito del crimen atroz que se cometió aquí en la capital contra la abogada María Belén Bernal respecto de la cúpula policial, terminó en nada, pues los oficiales de policía, los altos mandos policiales, que en una rueda de prensa al apuro y en el aeropuerto hasta con mal audio anunció el presidente, pues simplemente quedaron en que no se podían dar decisiones a locas, palabras textuales de nuestro presidente en una entrevista que, como tú sabes, dio a uno de los medios en manos del Estado hace pocos días. Esa palabra que debería estar quizá en el nivel más alto, precisamente para dar tranquilidad y estabilidad a los ecuatorianos en momentos críticos como los que vive nuestro país, simplemente ha quedado por los suelos. Ese es el tema negativo que creo que hay que tener en cuenta. Y ojo que no es únicamente el presidente el que empieza a faltar a su palabra, pues también vimos días atrás, independientemente de que estemos o no a favor de su trabajo, que el asambleísta Fernando Villavicencio, con mucha parafernalia, anunció su renuncia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y pues ahora dice que por clamor popular ha decidido no presentar la renuncia y quedarse. No sé a qué juegan los políticos, serán los ecuatorianos, nuestra audiencia, quienes saquen sus propias conclusiones. Son formas de devaluar el valor de la palabra. Totalmente, y nuestros representantes, nuestros políticos, del presidente de la República, los asambleístas, pasando por nuestros alcaldes, prefectos y prefectas, deben tener palabra, deben tener respeto por los compromisos que asumen verbal y públicamente con los ecuatorianos. Ahora, más allá de esto, quedémonos por un momento con Fernando Villavicencio. ¿Qué piensa usted, Mauricio, sobre Fernando Villavicencio? Hay acusaciones cruzadas que se hacen sobre todo desde el Parlamento. Él tiene un soporte, una carrera por detrás con una serie de denuncias que provocaron incluso los juicios políticos y de corrupción más importantes del país. ¿Qué papel está
jugando. ¿Qué asidero tienen las acusaciones que a su vez hacen sobre él sus detractores? Los detractores siempre pueden decir cualquier cosa. Lo importante es que cuando acusan a alguien de una actuación irregular, del presunto cometimiento de un delito, lo hagan con pruebas. Mira que en este caso la mayoría de UNES, días atrás, hizo todo un escándalo con denuncia en la Fiscalía de por medio a propósito de ciertos aspectos que habrían llegado a su conocimiento por un informe del Centro de Inteligencia que ha sido ya desmentido por el propio centro y que va a traer consecuencias penales a los denunciantes. Así es que en este caso no hay que poner las manos al fuego por nadie, más aún cuando son actores políticos que siempre tendrán su corazoncito y sus intereses particulares, pero en este caso, pues, si se va a acusar a alguien de algo en específico, que pues se lo haga de manera responsable y con evidencias que puedan ser consideradas de manera efectiva por las autoridades. El trabajo de Fernando Villavicencio ha molestado a muchos al interior de la Asamblea Nacional y no solo ahí, sino fuera de ella, y pues el tiempo se encargará de ver quién tiene la razón. ¿Qué decir sobre ese bluff, esa especie de bluff o faroleada, como diríamos, que se dio en la Asamblea al emitir ese informe con respecto al plan de desarrollo y sobre todo las intenciones que manifestaron algunos de los asambleístas? Y por otra parte, ese otro capítulo que vuelve a abrirse tras la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, aceptando que se abra otro proceso para eventualmente destituir al presidente. Si nosotros vemos lo que hace la Asamblea Nacional, pensando o analizando únicamente sobre la base de las atribuciones constitucionales, llegaremos a la conclusión de que lo actuado no tiene pies ni cabeza. Varios analistas de medios de comunicación ya lo han dicho, que ocasiona que el presidente incumpla con su plan de gobierno o con su plan nacional de desarrollo al interior de la Asamblea Nacional, pues simplemente nada. No es una causal de destitución dentro de la denominada muerte cruzada desde el legislativo, no es una causal de juicio político tampoco. Más bien, el presidente tiene una causal para disolver a la Asamblea Nacional en caso de que ésta obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Lo cierto es que coinciden los tiempos de manera bastante extraña con esto de la reactivación del proceso de revocatoria de mandato, que si requería alguna prueba más fuerte en cuanto a eso, sí, la causal de incumplimiento de plan de gobierno ahora lo ha tenido la Asamblea Nacional. Así es que la Asamblea lo que está haciendo es entregando a los promotores de la revocatoria en bandeja de oro una prueba más para viabilizar este proceso de revocatoria que viene impulsándose desde los últimos meses. La próxima semana, y en un día emblemático que antes lo conocíamos como el Día de la Raza, el 12 de octubre, termina el primer plazo de las mesas de diálogo. ¿Cómo está este tema que viene ya generando ciertos enfrentamientos, atuneros contra la CONAIE y las otras organizaciones indígenas? Los distribuidores de derivados del petróleo pidieron espacio en las mesas también para dar sus puntos de vista. Y hay varios sectores que sobre todo se están manejando en un marco de desinformación. No hay buena información en cuanto a esas más de 100 decisiones o acuerdos que se han tomado entre el gobierno y los miembros de las mesas. El proceso de diálogo no ha estado, como tú sabes, exento de la polémica, con las condiciones amenazantes de ciertos sectores de los movimientos indígenas del país. Resulta muy poco flexible para el gobierno negociar y llegar a una conclusión que nos beneficie a todos. Un diálogo que además ha excluido a varios sectores del país y que por supuesto sí ha llegado a acuerdos, pero pensando solo en unos pocos. Eso es algo que no es saludable dentro de un proceso como el que vive Ecuador, un proceso que se viene arrastrando desde octubre de 2019 y donde varios actores empiezan a creer que la única forma de conseguir resultados cuando el gobierno no te escucha es mediante acciones de fuerza, acciones violentas. Eso de ninguna manera puede seguir. Me alegro mucho en lo personal que pues se hayan bajado las tensiones y que si bien hay algunos puntos de desacuerdo o pendientes en las mesas en esta etapa final, puedan generar algún tipo de problemas. Lo principal ya ha sido abordado, ha sido tratado, la conferencia episcopal lo ha hecho público y pues ojalá en ese sentido al menos se calmen un poco las aguas respecto de aquellos que únicamente y de manera caótica quieren pescar río revuelto para beneficio propio.
El diálogo es una condición eminentemente del ser humano para resolver problemas, diferencias, conflictos, pero el diálogo puede ser también controversial. ¿Qué lectura deja? Es reconocimiento de algo que ya se sabía, de por lo menos una conversación del presidente Guillermo Lasso con su supuesto archienemigo Rafael Correa. Cosas de la política nacional. Recordarás tú esa frase que se dice que en la política ecuatoriana hasta se tuesta granizo y pues se rasgan las vestiduras, acusan de corrupción, de autoritarismo y de totalitarismo, pero a la primera de bastos levantan el teléfono y sobre pretexto del bienestar colectivo, del bienestar del país, empiezan a conversar y quién sabe con qué resultados. Lo cierto es que con una palabra tan venida menos del presidente de la República, al menos yo no me como el cuento de las buenas intenciones de haberlos llamado para hablar del futuro del país o de lo que Ecuador necesita, sino que habrá que ver qué diablos estuvo detrás. No es la primera vez que una cosa como estas ocurre, no es el primer acercamiento escondido de Guillermo Lazo al respecto. Y qué pena que los ecuatorianos además nos hayamos enterado de esto a través de Rafael Correa y no a través del presidente de la República, porque creo que si Rafael Correa no hubiera hecho pública la llamada, pues Guillermo Lazo se la quedaba guardadita. Bien, y vayamos al tema que más preocupa al país, el estado de situación de la seguridad, que no es solamente en las cárceles, también en las ciudades del Ecuador. Lamentablemente, como tú ya lo has dicho, y ese es otro aspecto negativo de esta semana que concluye, se han producido nuevos actos violentos al interior de los centros de rehabilitación social, más allá de conjeturas o de hilar fino, de pensar que esto es producto de un cambio de ministros o como alguna gente en redes sociales dice, justo cuando se pide la libertad de Jorge Glass y la justicia lo niega, yo creo que evidencia que el gobierno sigue sin saber qué hacer, qué medidas tomar, qué planes de implementar. Se siguen perdiendo vidas independientemente de que sean delincuentes o personas inocentes, se encuentran en un centro de rehabilitación social y tienen derechos y libertades fundamentales como todos nosotros. Así es que no podemos celebrar desde la ciudadanía lo que viene sucediendo. La persona principal que tú has visto falleció en uno de los dos incidentes de esta semana. Es además alguien que estaba dado por muerto hace muy poco en Perú, que apareció acá y que pues estaba próximo a declarar a propósito incluso de financiamiento de campañas políticas y de relaciones con líderes políticos de las principales organizaciones del país. Yo creo que eso debería producir y provocar investigaciones profundas para ver por qué en definitiva decidieron silenciarlo. La inseguridad, además tú lo has dicho, no está únicamente en los centros de rehabilitación social, donde la vida se compra con recursos económicos definitivamente, sino también en nuestras calles. Ya no hay polos de paz y de seguridad como anteriormente se tenía, sino que ahora la inseguridad está en todas las calles, en todo momento, sin importar la orden ni la hora del día, sin importar si es una señora con sus hijos o si es una persona manejando su vehículo. La crónica roja que habitualmente nos están informando los medios de comunicación tampoco es sensacionalismo ni una percepción, como incluso hace pocos días tristemente manifestó el secretario de Comunicación de la Presidencia, que los ecuatorianos somos muy negativos y no vemos la maravilla del paisaje. Yo creo que si los ecuatorianos estamos como estamos es porque somos realistas y porque nos damos cuenta que al parecer en muchas instancias del sector público nos gobiernan no ingenuos, sino personas no preparadas y sobre todo no dispuestas a solucionar los problemas que tenemos como ecuatorianos. Hay mensajes muy fuertes que llegan desde el exterior, uno de ellos minimizado de alguna manera por las nuevas tragedias, masacres carcelarias de esta semana, aquella denuncia del diario inglés The Telegraph sobre la creación de una escuela de sicarios para niños y para adolescentes por parte de mafias albaneses aquí en Ecuador. No hemos escuchado mayor comentario, mayores acciones, de luces realmente rojas que debía encender el gobierno sobre este tema. Y por otra parte está el llamado de atención del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas que excita al Estado ecuatoriano para que se adopten medidas inmediatas que aborden este problema de la violencia carcelaria en forma efectiva.
Respecto del primer tema, Gustavo, probablemente no hay reacciones porque se acaban de enterar gracias al medio de comunicación británico. Sin embargo, varios periodistas, especialmente aquellos que trabajan en la provincia del Guayas o en la ciudad de Guayaquil, han manifestado que es frecuente la presencia de rusos, de albaneses, de personas de esa zona específica del continente europeo, que no es algo nuevo, que es Vox Populi la presencia de este tipo de mafias reclutando y actuando como lo ha denunciado el medio británico. ¿Qué nos dirán después las autoridades? Que estaban investigando y que por eso no dijeron una palabra, que como estaban investigando bajaron el perfil para no, es totalmente irresponsable en un asunto tan serio y tan sensible tener que enterarnos por medios de comunicación internacionales y no actuar de manera preventiva y por supuesto también reactiva frente a lo que ha venido sucediendo en Ecuador durante los últimos años. Esa irresponsabilidad permanente de algunas autoridades lamentablemente nos está pasando factura a todos. Y no se diga lo que tú mencionas, estas observaciones, que no solo en materia de tortura y de prevención de la tortura vienen desde Naciones Unidas, sino que incluso en pocas semanas que Ecuador se someterá a un nuevo examen periódico universal de derechos humanos, vendrán reclamos y observaciones mucho más fuertes respecto de otros derechos y libertades fundamentales que lamentablemente siguen sin estar garantizadas de manera plena en nuestro país, dejando a los ciudadanos a merced de la coyuntura o de la subjetividad con la que algunas autoridades actúan. Bien, culminemos con este último tema que se ha conocido en esta semana de que siguen creciendo y muy significativamente las remesas que recibe Ecuador, sabiendo que las remesas se han convertido desde hace mucho tiempo en uno de los pilares que sustentan la economía ecuatoriana, pero por detrás tienen todo ese otro drama de Ecuador, el drama de la migración que afecta en forma muy particular al sur del país. Y mira que afecta al sur del país, afecta a los ecuatorianos, desintegra familias y pone incluso a menores de edad, como hemos visto en una situación de riesgo terrible en la frontera entre México y Estados Unidos. Y acá no se trata de decir que pues la gente migra en busca de oportunidades o que el gobierno no está haciendo nada para prevenir que la gente migre. Yo creo que este tema en el que en particular se están perdiendo vidas, no solo de ecuatorianos, sino de latinoamericanos que se esfuerzan para llegar y dar mejores horizontes, no solo para sus familias, sino incluso para sus amigos, para sus allegados, para gente cercana, tiene que ser tratado con la seriedad y la profundidad que una cuestión como estas amerita. Pero Como te digo, parte sí, de lo grave por acá es la enorme desintegración familiar que existe. Niños que se han criado, si se puede decir así, con sus abuelos, con un alto nivel de liquidez y con muy poca guía paternal. y mira, niños que también son enviados a la frontera con los Ujú. conocidos coyotes que optan simplemente por lanzarlos a través de un muro para ver si es que son rescatados efectivamente por las autoridades de Estados Unidos y en algún momento pueden reencontrarse con sus padres que se encuentran por allá. Esa situación, como digo, es muy crítica. No hay que quedarse en lo superficial, en el tema de sí, la falta de empleo o sí, el gobierno no está haciendo X y Z cosas que se necesita para que la gente se quede en el país y tenga oportunidades en nuestro Ecuador, sino que cuando hay de por medio situaciones como las que hemos mencionado, creo que hay que ir mucho más allá y hay que trabajar de manera efectiva para evitar que vidas de adultos y de niños se pierdan sobre pretexto de alcanzar ese sueño y mejores condiciones para todos. Y esperemos que la próxima semana con feriado incluido, dé un mejor perfil del futuro aquí en Ecuador, un país O que al realmente menos, abrumado. Gustavo, por ser una semana más corta, no traiga tantas malas noticias como la que está concluyendo. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Siempre un gusto, a la orden. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.